Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Hoy la verdad es que con muchas ganas de este episodio en Actuando, porque es un episodio muy especial. Si todos lo son, la verdad es que este casi consideraría que es lo por partida doble. ¿Por qué? Pues porque hoy es de esos días en que voy a tener un invitado al programa. Y es un invitado muy especial porque es una persona a la que os puedo asegurar que debo mucho. Yo siempre creo que debo mucho a muchas personas, ¿no? Esas personas que te ayudan a crecer, a conseguir tus objetivos y sobre todo a darte nuevos enfoques a la vida. Y es el caso del personaje, porque es un gran personaje que hoy tengo aquí invitado. Se trata de Alejandro Ambrat. Y desde nada más y nada menos que Colombia. Os voy a explicar brevemente 4 cosas, bueno, 4 por resumir un poco, ¿no? Porque tiene cantidad, pero 4 cosas para que lo situéis de una manera muy exacta. Alejandro Ambrat es conferencista internacional en temas relacionados con estrategia empresarial, innovación, ventas y habilidades blandas. Es autor de los libros La estrategia del delfín, Cuánto vale tu pescado y El secreto de la innovación. Es cofundador y director general de las plataformas online Mentes a la Carta, un lugar en que se reúnen conferencistas y formadores de todos los campos, y La Revolución Blanda, una escuela online de soft skills donde se enseñan habilidades blandas a esas personas que seguramente no lo han aprendido en la universidad y en escuelas de negocio, pero que influye de una forma determinante en su futuro profesional. Y casi para ya situaros del todo, os explico muy brevemente, porque tengo muchas ganas de darle paso, cómo conocí yo a Alejandro Ambrat. Pues la verdad, él ya sabe que le explico que yo lo he conocido en realidad 3 veces. Las 2 primeras hoy os las voy a explicar. La tercera quizá la intuiréis, pero no os la voy a explicar. La primera vez lo conocí, él contactó conmigo durante los inicios de la pandemia en 2020 y recibí un mensaje suyo a través de LinkedIn en donde me proponía entrar en la plataforma internacional Mentes a la Carta. Y yo en ese momento ya me di cuenta que no era un mailing masivo y que me lo dirigía a mí, porque me explicaba cosas de mi trayectoria, de mi música, de mis conferencias. Y recuerdo que me dijo que le interesaba mucho que yo entrara en Mentes a la Carta porque ahí buscaban perfiles que fueran diferentes a otro tipo de conferencistas. Y nada, contacté con él y en pocos días ya estaba en la plataforma, y la segunda parte es que nos pidió, no solo a mí sino a todos los conferenciantes, que hiciéramos un curso en videocápsulas para incorporarlo al máster en habilidades blandas, un máster internacional. Y ahí estuve yo pues en la pandemia grabando en casa, en el estudio, mis cápsulas de vídeo, ¿no? Cápsulas de entre 10 y 15 minutos bajo el título del Ladrones de Escenario, que es el curso que yo tengo en este máster y que actualmente ya lo han realizado más de 1.600 personas, sobre todo en Sudamérica. Ahora entendéis por qué os digo que Alejandro es una persona súper importante en mi trayectoria y de aquellas personas que te hacen tener una sensación de energía, de sinergia y de subidón continuo, ¿no? Esas personas que creen en ti y que, bueno, y que te hacen trabajar cada día buscando tus objetivos. Y ahora sí, después de esta introducción, que si os digo la verdad, le pedí a Alejandro hace unos días unas líneas. Digo, oye, Alejandro, pásame unas líneas para que te pueda presentar como a ti te gustaría. Y os juro que me dijo esto: es que no tengo esas líneas, Antoni. Preséntame tú como tú quieras, a tu manera, ¿no? Y yo le hice esta broma de acuerdo, lo haré como Frank Sinatra, a mi manera. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Tony, encantado de estar aquí en tu
espacio y poder conversar contigo estos minutos y hablar de todo lo que quieras que hablamos. Pues sí, la verdad es como ahora explicaba en la introducción, es un día especial, ¿no? Sobre todo porque comentaba que yo a ti te conocí primero online, de esa manera que nos conocimos tantas personas en la pandemia, pero la segunda, que no he explicado aún, la segunda vez que te conocí fue ahora ya hace más de un año en Terrassa, cuando tú viajaste a España, y ahí hicimos un encuentro con conferenciantes de Mentes a la Carta en la Mobile Week de Terrassa, y ahí fue cuando yo te conocí en persona, esa es la segunda vez. Y la tercera, de momento no la explico y quizá más adelante en la entrevista sale. Alejandro, ¿en qué proyecto ahora estás? Ya sé que estás, vamos, en 1000 proyectos y vienes dando conferencias en Colombia, casi que te diría 2 o 3 por semana, te he visto. Pero, ¿cuál es el proyecto que ahora te sale dentro de decir, mira, estoy en esto, Antoni? ¿Cuál es? Pues mira, es que yo creo que ese es uno de mis grandes problemas, que me meto en demasiadas cosas y después, además, no soy de los que les gusta dejar las cosas tiradas por la mitad, sino que todo lo tengo que terminar. Entonces, el problema de meterme en tantas cosas es que lo termino, pero a veces me tardo un poco más en hacerlo. Y pues, mira, no sé si quieres que te cuente varias o una sola, pero, pero podríamos decir que, como por resumírtelo, iniciamos un proyecto brutal durante la pandemia que fue la Revolución Blanda, donde tengo el honor de tenerte a ti y tener a algunos de nuestros mejores conferencistas en esa plataforma con cursos en habilidades blandas. Y para impulsar esa plataforma, ya que el mercado de los cursos online está tan competido, hemos creado una tecnología que se llama el ADN emocional. El ADN emocional, pues realmente no lo hemos creado, sino que lo hemos adaptado, porque es una tecnología que un grupo de investigación de la Universidad de Valencia desarrolló, que puede de alguna manera sacar una especie de radiografía del cerebro de cada persona, Antonio. Tú lo sabes muy bien, no todos tenemos los cuerpos para desarrollar todos los deportes. Por ejemplo, si pones a Michael Jordan a jugar polo, por ejemplo, tal vez no sería un gran jugador de polo. O si pones a Usain Bolt a jugar fútbol, como intentó hacerlo, no fue el mejor jugador de fútbol, pero en su disciplina era el mejor. ¿Qué pasa? Que nuestros cerebros también son todos diversos. El problema es que no podemos verlo. Y esta plataforma, esta tecnología nos permite entrar en nuestro cráneo de alguna manera a través de 59 preguntas que replican el funcionamiento. A través de cómo respondemos a esas preguntas, el sistema replica el funcionamiento de cada uno de nuestros cerebros. Y eso nos permite saber para qué cosas, para qué habilidades blandas está mejor preparado ese cerebro, para qué competencias está mejor preparado el cerebro, para qué valores o virtudes está mejor preparado ese cerebro, y de esa forma poder encajar a las personas en un cargo de manera mucho más efectiva. Decía Albert Einstein que si juzgas un pez por su habilidad para subir un árbol, vivirá sintiéndose un inútil toda su vida, mientras que si lo juzgas por su habilidad para nadar en el río, se sentirá un crack. Entonces, a veces tenemos ese problema y no sabemos para qué está hecho nuestro cerebro, y desarrollamos una adaptación de esta tecnología para que sea automática del ADN emocional y que automáticamente te seleccione una serie de módulos formativos según las fortalezas y debilidades de tu cerebro. Estamos adaptando la formación a cada estudiante y no lo que se usa tradicionalmente, que es que el estudiante tenga que adaptarse a un pensum educativo. Entonces ya estamos a punto de lanzar esta adaptación tecnológica y esperamos que tenga muchísimo éxito. Hay ya muchas cosas adelantadas y esperamos que salgan pronto. Las desvelaré, no las puedo contar ahora, pero digamos que ese es el principal proyecto. Y hay otro que tengo, que es un proyecto más personal, y es un nuevo libro que va a salir el próximo año en enero, febrero. Así que ese me tiene muy emocionado también, Antonio. Qué bien. Bueno, de hecho, tengo la suerte de ir siguiéndote ya desde hace tiempo y supongo que te ocurre aquello de decir, pero ¿tú duermes, Alejandro? ¿Tienes horas para descansar?
porque dar conferencias como las estás dando ya desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo últimamente, que recuerdo que este último verano tenías en principio la idea de volver a España, pero no pudiste hacerlo porque te firmaron creo que 12 o 15 conferencias, me comentaste, en Colombia, y tú piensas, bueno, hacer una conferencia, es verdad que cuando la temática la dominas, como es tu caso, pues sí que evidentemente siempre la tienes que perfilar y preparártela bien, pero como que es un poco llegar y explicar tu charla, lo que tú sabes. Pero escribir un libro, que me comentas que vas a publicar un nuevo libro, eso sí que son unas horas tremendas, ¿no? La concentración para escribir, Alejandro, la concentración para poderte meter ahí en tu tema y estar ahí escribiendo, ¿la encuentras fácilmente o tienes que censurarte un poquito? Mira, Anthony, que es curioso eso que acabas de decir. No pude ir a España porque me salieron estas 15 conferencias y eran en 15 ciudades diferentes estas fueron en Colombia, del país. Uh-huh. Y eso, aunque uno vaya ya con la conferencia preparada y tenga, como dicen ustedes los artistas, las tablas para hacerlo sin ningún problema, sin ningunos nervios, pues es durísimo porque tú muy bien lo sabes, en el escenario se te chupa. Yo no sé si eso tiene alguna explicación científica, pero la audiencia chupa tu energía y sales como si hubieses jugado 3 partidos de fútbol después de una conferencia de esta. Y después al día siguiente viajar a otra ciudad, por aire, por tierra, es una locura. Sí. Además que en ese tiempo tenía un virus, no era COVID, pero tenía un virus que además me estaba golpeando durísimo, pero al final yo creo que es la fuerza de voluntad y la pasión que uno siente por las cosas la que lo lleva a uno a poder hacer todas estas cosas y tratar de dormir algo. Y lo del libro, mira que lo del libro es algo muy curioso porque es un libro que empecé a escribir hace casi 2 o 3 años. Yo creo que lo empecé a escribir antes del COVID, este libro. No recuerdo la fecha exacta cuando empecé, pero es el libro más corto que he escrito en mi vida y es el que más tiempo me ha tomado escribirlo, porque lo terminé y una vez terminado el libro uno piensa que ya está listo, pero eso lleva un montón de revisiones y de reestructuraciones y de reformulaciones y al final tienes que leértelo y no te imaginas. Yo al final en los vuelos me lo leía nuevamente, en cualquier rato libre que tenía en un aeropuerto me lo voy leyendo, voy corrigiendo hasta que finalmente ya no encuentras más, porque además en estoy trabajando con un editor que ha sido maravilloso para el libro, no tan maravilloso para mí porque yo pensaba que tenía el libro listo y después de que él lo leyó me ha obligado a hacer unas 200 revisiones más, pero el libro ha quedado espectacular y al final ya el libro está listo y yo lo que tengo es un afán tremendo porque salga, porque creo que es un libro realmente maravilloso, totalmente distinto a las otras cosas que yo hago, pero maravilloso. Y pues hago muchas otras cosas más, Tony, que realmente no sé cómo sacar tiempo, pero yo a veces pienso que la gente dice no tengo tiempo y es como una excusa realmente, Antonio. Sí. Todos tenemos tiempo, o sea, desperdiciamos realmente mucho tiempo. Y yo creo que si hacemos algo que realmente nos resulta divertido, no lo procrastinamos. Correcto. Si es algo que no nos gusta, pues decimos no tengo tiempo y lo procrastinamos y lo dejamos para después. Y la concentración, yo soy una persona que tengo este síndrome de déficit de atención. La gente no lo puede creer, yo tengo ese problema. Y lo que he aprendido es que la gente que tiene déficit de atención, Antonio, no sé si lo sabes, o no se concentra o se mete de una forma brutal en algo específico y no sale la mente de ahí. Entonces la parte difícil es cruzar ese puente de empezar, porque cuando ya empiezas ya no sales de ahí y te concentras de una forma brutal. Entonces hay que aprender dónde están los límites de nuestra concentración y gestionarlos adecuadamente, diría yo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, he ido notando en la mente
porque como sabes te estoy de una manera muy sutil poniendo esta música de fondo en mi piano y como además te estoy escuchando, pues lo estaba notando en mi mente, ¿no? Has hablado de pasión, evidentemente eso se justifica porque cuando una persona tiene una pasión por algo es cuando desaparece el tiempo, desaparece el reloj y estaríamos sin parar de trabajar, ¿no? Porque la sensación no es que estás trabajando, ¿no? Sino que estás teniendo la oportunidad de desarrollar tu pasión, ¿no? También comentabas que este libro, que vamos, que ya tengo muchísimas ganas de leer también, decías que era el más corto que habías escrito nunca, pero que seguramente es el que te había dado más tiempo, ¿no? Y esto lo comparo muchas veces con la música, ¿no? Que cuando empezamos a tener cierto grado de experiencia o de madurez, yo me he dado cuenta que el timing de los minutos de mis obras desde que empecé hasta ahora han bajado una barbaridad, ¿no? Porque siempre digo que ahora ya solo meto esas notas que son las buenas, ¿no? Las malas ya no las meto, ¿no? Con lo cual las obras acaban siendo más cortas. Pero evidentemente luego el proceso administrativo de editar un libro, que cuando tú ya lo tienes acabado, empieza ahí en la editorial a pasar semanas de revisiones y de cosas, y casi que cuando sale el libro tú ya es una cosa que ya la tienes como pasada en la mente, ¿no? Que ya lo has hecho hace tiempo, ¿no? Y luego también me hablabas de que la gente dice que no tiene tiempo. Yo creo que yo sustituyo la palabra tiempo por prioridad, ¿no? Lo que la gente tenemos son prioridades. Si tú tienes algo que es una prioridad, ahí le encuentras el tiempo y el minuto que necesites, ¿no? Y si no es prioritario, como bien dices, lo procrastinas, lo vas dejando, ¿no? O a lo mejor no es un momento, ¿no? Y pasan los meses y recuperas una idea que tú tenías, ¿no? Una persona creativa al 100% como eres tú, supongo que lo que te faltaría es tenerte 4 Alejandros trabajando cada día y producir todo el material que tu mente va pensando, ¿no? Como sabes, este podcast al que yo me he lanzado y que titulé Actuando, ¿no? Este verbo que implica acción y que yo defiendo pues que en realidad actuamos en la vida, ¿no? Que luego lo hagas en un escenario casi es una cosa anecdótica, ¿no? Pero que actuamos en la vida. Tú cuando sales a actuar, ¿cuánto de Alejandro hay, de este Alejandro que se levanta por la mañana, que tiene sueño, que está cansado, el Alejandro quizá más genuino? ¿Y cuánto hay del Alejandro personaje, en el sentido de que cuando salimos a un escenario vamos a actuar y tenemos un pequeño personaje, ¿no? ¿Cómo llevas esa mezcla, ¿no? de tu Alejandro y tu personaje Alejandro en las conferencias? Pues mira, qué pregunta más interesante, Antoni. Creo que es la mejor pregunta que me han hecho. Y jamás me la habían hecho. Y mientras me la hacías, yo iba pensando cuál será la respuesta a esta pregunta. ¿Realmente quién soy yo cuando salgo a un escenario? Y aquí, pensándolo brevemente, creo que el Alejandro que sale al escenario es el verdadero Alejandro. Yo creo que es en gran parte del secreto de que la gente le guste que yo hable en un escenario. Me siento mucho más cómodo en un escenario hablando que hablando en un grupo de personas o con un grupo de personas pequeño o con una sola persona, porque además, como estoy feliz, estoy haciendo lo que me gusta, soy el Alejandro feliz en el escenario y trato de hacerlo con la mayor naturalidad posible. Yo creo que eso es algo que muchos conferencistas deberían aprender, porque el público no es tonto, tú lo sabes, Antonio. El público se da cuenta de si estás tratando de ser otra persona o tratando de parecer más serio o parecer más experto o parecer mucho más interesante, y pues te castigan. Te castigan porque ellos sienten que los estás tratando de engañar, como te castigaría cualquiera que siente que le estás mintiendo. Y el peor castigo de todos es no darte su atención. Entonces, si tú sales al escenario tranquilo, feliz, natural, cometiendo errores si hay que cometerlos, burlándote de ti, burlándote de la gente que tienes enfrente, la gente se mete en tu historia y la gente te lo agradece y te lo paga dándote su atención. Así que yo creo que el Alejandro que sale al escenario, aunque el que no está en el escenario también es el verdadero Alejandro, el del escenario es el mejor, la mejor versión de mí.
La mejor versión. Sí, y yo ya te digo que te descubrí primero escuchándote algunas ponencias que tenías publicadas en internet, y luego hablé contigo por las primeras veces por Zoom y eso, y nos vimos las caras y eso, y es tal como tú dices, ¿no? O sea, no encuentro ese personaje que sabe quedar muy bien cuando está en el escenario, pero cuando luego baja ya es súper distante, ¿no? Yo creo que esa sinceridad, ¿no? Esa sinceridad. Dicen que lo mejor es que la gente opine de ti cuando ya hayas bajado del escenario y hables con ellos, ¿no? Ahí es donde... Y sobre todo los que nos dedicamos seguramente, ¿no?, a este arte de emocionar, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer a un escenario es emocionar, ¿no? Claro, sería una paradoja muy grande, ¿no? Poder intentar arrancar una emoción, unas lágrimas cuando estás en el escenario, y luego cuando bajaras que fueras una persona totalmente diferente, distante, ¿no? Que sería pues una pequeña o gran mentira, de hecho, ¿no? Total, no, y mira que lo que dices es muy cierto, Antoni, porque nosotros en Mentes a la Carta tenemos una plataforma en la que hay cerca de 5.000 conferencistas de 33 países del mundo, y yo me he encontrado con muchos que no aplican lo que predican. Te doy ejemplos, soy conferencista, una persona que sea conferencista en temas de servicio al cliente, y después, como tú bien lo dices, sale del escenario y es un déspota con la gente y es un prepotente, pues, o sea, ¿cómo me vas a hablar de servicio al cliente si tú te comportas de esta manera? O alguien que hable de felicidad y en el escenario habla mucho sobre felicidad y las técnicas para generar felicidad, y después en la vida personal está depresivo y triste. Muchas veces eso ocurre porque queremos presumir de lo que no somos, queremos hablar de algo que no nos caracteriza, y como de esa carencia creemos que la vamos a suplir hablando de eso y volviéndonos expertos en eso, y no, uno tiene que hablar de lo que uno es, uno tiene que ser auténtico. Y si yo voy a hablar, que por ejemplo yo de lo que más hablo es de innovación y de cómo vender contando historias, uno tiene que ser innovador y uno tiene que hablar con historias también fuera del escenario, y tiene que demostrar que eso uno lo aplica también para, por ejemplo, vender sus productos, vender su empresa, y no es que es simplemente un guión que yo me inventé, yo me aprendí porque tengo esa carencia y quiero tratar de ocultarla pareciendo un experto en ella. Entonces, tratemos de encontrar, yo creo que todo el mundo debería en algún momento de su vida ser speaker, porque además es una responsabilidad transmitir esas experiencias que uno ha desarrollado o que uno ha obtenido en la vida. Entonces tratemos de que si vamos a hacer eso, hagámoslo sobre algo en lo que nosotros realmente destaquemos y para lo que realmente seamos buenos, y que no pase eso que decías tú, Antoni, que cuando nos bajamos del escenario parecemos una persona totalmente diferente. Uno tiene que ser el mismo, natural, encima o cuando sale del escenario. Sí, y de hecho, Alejandro, yo recuerdo cuando los primeros días que me explicabas lo de Mentes a la Carta y tal, al cabo de unas semanas convocaste una reunión en donde ahí estábamos pues 35, creo que personas, profesores, que estábamos a punto de incorporarnos al máster de la Revolución Blanda, ¿no? Y es verdad que cuando nos hiciste presentar a cada uno, uno de los comentarios que más escuché es cuando le tocaba a uno intervenir, decía, yo es que no, me estaba preguntando qué carajo hago yo aquí entre tanta eminencia, ¿no? Y yo escuchaba esto y yo pensaba, pues cuando me toque a mí no sé qué voy a decir, ¿no? Porque estaba abrumado por la calidad, no solamente profesional, porque son en sus campos son realmente eminencias, sino por su calidad humana, humildes y explicando las cosas pues con una naturalidad aplastante, ¿no? Cuando ahora comentabas lo del ADN emocional, ¿no?, que es esta gran herramienta, ¿no?, que desde Mentes a la Carta estás dirigiendo, ¿tú crees que en el futuro, cuando pidan el currículum para una persona para ingresar en algún trabajo, ¿tú crees que en ese currículum ya le van a pedir también su evaluación según ese ADN blando, según ese ADN que pueda determinar cuáles son esas habilidades blandas de esa persona? Ojalá que sí, y yo creo que sí, Antoni, porque sea el ADN blando que fue creado por el gran Elías Azulay, que ya tendrá la oportunidad de conocerlo, o sea, alguna otra herramienta que permita medir
la capacidad de desarrollar habilidades blandas va a ser necesaria a la hora de contratar a una persona, porque ¿qué se encuentran las empresas ahora cuando están desarrollando cualquier proceso de contratación? Que en las currículum vitae o en las hojas de vida, como las llaman en Latinoamérica, la gente miente. O sea, la gente dice que sabe hacer esto, que es buena comunicadora o que es un excelente líder o un gran trabajador en equipo. Y esas cosas al final son muy difíciles de comprobar, porque tú me dices a mí, yo trabajé en tal parte durante tanto tiempo, pues eso lo puedo comprobar, que tienes experiencia trabajando en esa empresa o en esa institución y en ese cargo. Pero yo no puedo comprobar de una entrevista si tú eres un buen comunicador, si tú eres creativo, si tú eres un gran negociador. Es un poco complejo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a adaptar cada vez más a las personas, a los cargos y no a los cargos a las personas. Que las personas sean las idóneas para desarrollar determinada actividad y muchas veces ni siquiera necesitan de la experiencia, porque si tú tienes las capacidades para desenvolverte bien en ese trabajo, tú vas a aprender muy rápido y vas a empezar a desarrollar ese trabajo de una forma formidable. Entonces, al final, yo sí creo que esto va a empezar a ocurrir y además porque las habilidades blandas van a empezar a ser cada vez más importantes. Son las únicas que no pueden ser desarrolladas por una máquina. Imagínate una máquina creando una melodía por ti, imposible, Antonio. Aunque allá hay máquinas que lo hacen, pero no lo van a hacer con el sentimiento, con la capacidad que lo haces tú. O una máquina negociando por mí, no creo que lo pueda hacer también y le pueda tocar las fibras a la persona con la que estoy negociando de la forma como lo hace un ser humano. Entonces, yo creo que tanto eso va a ocurrir, que las empresas van a empezar a valorar y a tratar de medir las capacidades blandas de las personas, como que las academias van a tener que empezar a meterse más en este cuento, porque es lo único, lo poco que nos va a seguir diferenciando de las máquinas. De hecho, estás hablando y todo el rato que te estoy escuchando me viene a la mente la palabra emoción, ¿no? Y los que estáis escuchando este episodio tenéis que leer ya a Alejandro, porque es de esas personas que te atrapa por la emoción, porque él es un experto en innovación, por supuesto, pero sobre todo de poder atraparte a través de historias. Es una auténtica pasada leer las historias que siempre acostumbran a ser historias reales, que son las que realmente tienen más impacto. Y Alejandro te explica una historia, una anécdota, como cuando estás con un amigo que te dice, oye, mira, te voy a explicar algo que me ha pasado, que es muy bueno, wow. Te atrapa y lo que está haciendo es precisamente atraparte por la parte emocional, ¿no? Por aquello de que lo que te emociona es lo que realmente aprendes y es lo que realmente te interesa, ¿no? Y yo no me he cansado de leer cuentos y historias. Mira, el otro día, Alejandro, estaba escuchándote en uno de los episodios que te dedicó también un amigo común y que además también es miembro de la plataforma Mentes a la Carta, con Marcos Cartagena, que es un crack y que él, experto como nadie en temas de crecimiento personal, Japón, toda la filosofía que hay detrás de la tradición japonesa. Y yo te estaba escuchando con él y recuerdo que explicaste un cuento, una historia del delfín que se comía la silicona en la piscina. Y fue, vamos, me tenías a mí atrapado, mira que te he leído veces, pero me tenías atrapado ahí en el podcast porque lo encontré un cuento, una historia realmente maravillosa para aprender lo que es no crear solo hábitos, sino a romper hábitos que tengamos, ¿no? Así es. No es solamente desarrollar nuevos hábitos, sino de destruir hábitos nefastos que se convierten en un obstáculo para innovar. Porque fíjate tú, en el mundo de la innovación hay miles de historias donde gente que no tenía nada que ver con el sector o con la empresa en cuestión ha desarrollado ideas mucho mejores o más innovadoras, más creativas, de una perspectiva diferente, ven todo y logran encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces muchas veces por tratar de ser iguales a todos los que están a nuestro alrededor nos perdemos de muchas posibilidades para innovar.
y eso es un hábito que tenemos que cambiar y es empezar también a abrirle las puertas a la diversidad. Este cuento es bien interesante, no creo que nos dé tiempo para contarlo aquí, pero demuestra cómo a un sector entró otra persona que no tenía nada que ver y encontró una solución a un problema que ellos llevaban tratando de solucionar desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ejemplos como ese encuentras en las empresas de todo el mundo y yo te doy un ejemplo mío propio. Yo trabajé muchos años en consultoría en España, en una consultora muy famosa. Y pues ya tú me conoces, Anthony, yo de perfil de consultor tradicional realmente tengo poco. Entonces yo veía que todos mis compañeros y la gente que trabaja en esa empresa trataba de hacer presentaciones supremamente complejas. Un día le pregunté a uno de ellos, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué haces eso tan complejo que difícilmente lo va a entender el cliente? Y me dijo, es que de eso se trata. Se trata de que no entiendan nada y que piensen que nos necesitan a nosotros para poder hacer esto porque es sumamente complejo. Yo le dije, pues yo realmente no creo en eso. Yo creo que cuando un cliente entiende lo que le estás tratando de transmitir, se siente inteligente, lo puede aplicar y desarrollar, genera resultados y como genera resultados te va a volver a llamar, mientras que si no entiende absolutamente nada y ve que siempre te está llamando para que le traigas una cosa a presentar cada vez más rara, pues va a dejar de llamarte en algún momento. Y a mí eso me funcionaba, Antonio. Yo con los clientes hablaba así como estoy hablando contigo, les contaba historias, me los metía en el bolsillo y eso al final, que son habilidades blandas, vale mucho más que hacer una gráfica compleja o una PowerPoint súper enrevesada que al final solamente produce sueño y no produce absolutamente ninguna emoción. Y lo que no produce emociones no se recuerda. Claro. Solamente recordamos las cosas que nos producen emociones y tú como músico lo sabes mejor que nadie. Claro. Hay que producir emociones en la gente. Claro, y también hay que tener una dosis enorme de generosidad, ¿no? Porque yo me imagino, Alejandro, que esta manera de, este estilo, ¿no? Este estilo de comunicar, de vivir, que sale de ti de una forma natural, te encontrarás también algunas veces que la persona que tienes al otro lado, además de no crear, de no creer en lo que le estás diciendo, intenta aprovecharse también, ¿no? De tu generosidad y de tus ganas de no tener, o sea, de no ir con tapujos, ¿no? De explicar las cosas como son, ¿no? Sin trampas. ¿No? Y luego te encontrarás la persona pues, que te defrauda un poquito, ¿no? Porque no ha pillado el mensaje de lo que es ser honesto y ser generoso, me imagino. Mira, yo de eso hablo incluso en el libro de la estrategia del delfín, que fue mi primer libro que se publicó en el año 2012, lo publicó en Santillana bajo el sello Aguilar en España. Ese libro yo hablo de la generosidad inteligente realmente. El libro es el arte de negociar con personas manipuladoras, porque siempre vas a tener que negociar con alguien manipulador que trata de sacar ventaja o provecho de ti, pero si tú aprendes a ser generoso, pero ser generoso de forma inteligente, ser generoso es la mejor opción siempre. Yo digo que siempre es lo mejor. O sea, ser generoso por lo general genera el efecto de la reciprocidad y cuando eres así, la gente suele ser así contigo. Pero tienes que tener la habilidad para darte cuenta cuando un manipulador o un aprovechado claro. se intenta aprovechar de tu generosidad. Entonces, ahí es muy importante saber detectar con qué gente te estás metiendo, con quién estás trabajando y lograr sacar el máximo de cada una de las personas. Pero yo sí creo que al final paga mucho más y retribuye más hacer las cosas bien y no tratar de engañar a los demás, porque del engaño al final no queda nada. Sí, exacto. Y de hecho, yo al menos me baso, ¿no? en personas como tú y personas que he conocido gracias, ¿no? a entrar en esta plataforma y ver estas eminencias que son personas súper sencillas y que incluso a veces lo que hacen es me escriben preguntándome a mí opinión sobre algo, ¿no? Yo digo, madre mía, ¿cómo te voy a dar mi opinión, ¿no? Y realmente esa generosidad es una de las habilidades sociales, blanda, que seguramente en este ADN que comentabas, ¿no? Ese ADN que nos va a descubrir cuáles son nuestras habilidades sociales y blandas,
Evidentemente, cuando tú eres generoso, del 1 al 10 eres generoso a 7, pues ahí está tu trabajo del día a día para poder llegar a ese 8 o 9 de generosidad, ¿no? O sea, hay personas que nacen ya siendo innatamente buenas, generosas o buenas en alguna disciplina, ¿no? Pero como en todas las habilidades, hay que trabajarlas, ¿no? Y hay que marcarte objetivos para mejorar, ¿no? Así es. Bueno, Así es. Las habilidades blandas son como montar bicicleta, Antonio. Solo se aprenden haciéndolo. O sea, solo vas a aprender a montar bicicleta subiéndote a la bicicleta y cayéndote. Así claro, que yo sí los invito a todos a que traten de claro. identificar cuáles son esas habilidades blandas en las que mayor potencial tienen y que las pongan en práctica y que no dejen de practicarlas, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre ustedes y el resto de profesionales de su gremio. Claro. Genial. De hecho, ahora estaba pensando porque como las personas que nos escuchan, pues muchos de ellos se van y de ellas se están quedando con algunas ideas muy interesantes. La historia del delfín que se comía la silicona de la piscina, que no quiero que quede ahí sin respuesta. Yo invito a que se pueda escuchar el episodio en donde Marcos Cartagena, en su Hanasaki podcast, invito a Alejandro. Es muy fácil hoy día encontrar ese podcast en Spotify o en iVoox o en cualquier de plataformas de podcasting, y que escuchéis no solo esa historia, porque realmente toda la entrevista es brutal con Alejandro, ¿no? Y ahí explica esta anécdota, esta historia que tiene un final precioso, ¿no? Como para aprender, ¿no? El aprendizaje continuo. Yo, Alejandro, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú en algún momento has padecido o padeces miedo escénico? Mira qué curioso esa pregunta, porque yo no recuerdo haberlo padecido. Seguramente al principio sí lo padecía, pero desde hace mucho tiempo que no siento, ni siquiera antes de entrar al escenario siento nervios. O sea, no sé, no sabría explicarlo porque lo que siento es emoción. A mí me gusta, me parece divertidísimo hacerlo, me parece un reto cada vez mayor. Yo siempre me pongo un indicador que podría ser cualitativo, pero realmente es cuantitativo, y es lograr que nadie coja el teléfono móvil y lo miren mientras yo estoy hablando. Y digamos que este es un experimento que no he hecho con métricas y con observadores y con gente que me ayude a verlo, pero yo veo mientras otra persona está hablando y trato, con ese mismo público, trato de que conmigo miren menos el teléfono. Claro. Y ahí es donde yo me he dado cuenta del poder tan impresionante que tienen las historias. Si tú sabes contar buenas historias, la gente no agarra el teléfono. Sí. Tú tienes que ser más, el reto, todo el que hable en público o que desarrolle cualquier actividad en escenario como la música, por ejemplo, tiene que ser más interesante que el TikTok o que el Facebook o que el Instagram, que puede llegar a voltear a mirar a una persona en el teléfono. Entonces ahí es donde tenemos que atrevernos a hacer las cosas de una forma diferente a como las hace todo el mundo. Porque te decía yo antes, lo más fácil es hacer las cosas como las hace cualquier persona, como las hace todo el mundo. Entonces lo más fácil es coger y poner gráficas y analizar números y hablar de forma seria detrás de una atril. Pero si tú lo haces así y ves que al que lo hace así no le va bien, la gente se pasa toda la conferencia mirando el reloj, mirando el teléfono, esperando a que termine, ¿tú por qué vas a hacer lo mismo? O sea, nos sentimos más seguros haciendo lo mismo, claro, y no probando cosas diferentes. Claro. Y yo he aprendido de muchos speakers que lo que hacen es captar la atención del público a través de historias brutales y que son capaces de manejar el lenguaje no verbal y generar emociones de una forma brutal. Y de mi propia experiencia, si yo no los dejo desconcentrarse un solo segundo de lo que yo les estoy contando, ellos van a estar pendientes de lo que yo les diga. Y puede que haya gente que sepa mucho más que yo, pero ellos me van a creer más a mí. Sí. Y van a creer absolutamente todo lo que yo diga, que esto al final lo utiliza mucha gente para el mal, porque hay muy buenos oradores que después hacen desastres y acaban con países, por ejemplo, hablando de políticos, pero pues aprendamos de ellos lo que hacen para captar la atención de la gente y para hacer que les crean independientemente de lo que digan y de lo que hagan. Entonces yo creo que es muy importante primero aprender a disfrutártelo para no tener ese miedo escénico, y el miedo escénico se va yendo cuando tú
ves que a la gente le interesa qué es lo que tú estás diciendo. Porque para mí, no sé si estoy equivocado, Antonio, para mí me genera estrés ver que la gente esté aburrida cuando uno Sí. está allá. Sí, 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 sí. De hecho, yo siempre digo que al acabar la actuación la gente tiene que reír o llorar, pero quedarse indiferente es el fracaso del speaker, ¿no? Del conferenciante, ¿no? Total, así es, Antonio. Bueno, fíjate, Alejandro, que estas conversaciones que nos pasaríamos horas y horas, porque es muy enriquecedor, ¿no? hablar contigo. Y yo explicar a los que estáis siguiendo este podcast Actuando, ¿no? Que con tanta ilusión he empezado ya hace unas semanas y que hoy quería invitar a Alejandro, porque ya he dicho que es una persona muy especial, porque él me animó a hacer esos cursos online, me animó a trasladar a esa plataforma todo lo que yo venía haciendo. Y es por ese motivo que el libro que yo estos días estoy publicando y que se titula Tu mejor escenario, ¿no? Las claves para actuar en público y en la vida, ¿no? Porque casi diría que para mí es actuar en la vida lo mismo que es el escenario y el público, ¿no? Y yo a Alejandro, cómo no, le pedí que escribiera ese prólogo del libro que tan amablemente me envió. Estos días se está publicando el libro y en el epílogo yo explico cuál es la tercera vez que yo conocí a Alejandro. He explicado la primera, fue online, la segunda presencial en Tarrasa el verano pasado, y la tercera, que es mucho más profunda y espiritual, es la que yo explico en este epílogo. Entonces, yo desde aquí pues, te agradezco muchísimo, Alejandro, porque tú no te puedes llegar a imaginar las personas anónimas a las que estás motivando con tus charlas, con tus historias, con tus emociones que emanas, y personas como yo, pues que tenemos el lujo, ¿no? El honor de conocerte, y las miles y miles de personas que se emocionan con tus historias, pero que tú nunca lo sabrás, ¿no? Porque son personas que a lo mejor no dejan rastro a nivel de redes, y créeme pues que es muchísimas las personas, ¿no? Y aparte que seas emprendedor, que hayas creado esta plataforma, es nada, agradecértelo, ¿no? Darte las gracias. Yo te lo he dicho muchas veces, pero ahora hoy aquí, un poquito más en público, pues darte las gracias. Alejandro, dime una clave que ahora te venga a ti así a la mente rápido, una clave para actuar de manera altamente efectiva. Bueno, y antes de esa clave, recomendarle a todos tu libro, es fantástico. Además, ¿de quién podríamos aprender a actuar en un escenario mejor que de un artista como tú? Y la verdad, tú sabes que yo soy un músico frustrado y me encanta lo que haces, me encanta la música, y sé que esa combinación que has logrado tú de la música, el coaching y de dar conferencias magistrales combinando tu voz con tus historias y tu música es brutal. Y yo sinceramente les recomiendo a todos que puedan leer el libro y que puedan asistir a una clase o una conferencia de Anthony, porque es realmente fantástico encima y también no encima del escenario, cuando sale del escenario. Y una clave para hablar bien en público, me decías, o Sí, una clave para salir a actuar y de una manera altamente efectiva, una clave. Yo creo que en la preparación está gran parte del secreto. Alguien que salga a improvisar tiene que ser muy bueno y tiene que antes haber practicado mucho. O sea, alguien que salga al escenario a improvisar en el piano, por ejemplo, tiene que llevar 40 años tocando el piano como lo lleva Anthony, y esa persona puede hacerlo, pero antes lo puede hacer porque antes practicó, antes lo hizo demasiadas veces, y ya para él tocar el piano es como hablar. Entonces, es muy importante, primero, si están empezando, que monten una presentación lo suficientemente atractiva para que la gente no se desconecte en ni un momento. Esto es como montar una obra de teatro. Tienen que montarlo de tal forma en que en ningún momento haya huecos y partes flojas. Móntenlo. Si quieren utilizar un PowerPoint o cualquier apoyo, háganlo. Si no, también ténganlo por escrito como si fuera un guión, pero ténganlo bien montado y practíquenlo, así sea frente al espejo o donde sea.
practíquenlo las veces que sea necesario antes de subirse al escenario. Si Genial. ustedes preparan las cosas y las practican, va a ser mucho más fácil que les salga bien en el escenario. Si ustedes no tienen experiencia y salen al escenario a improvisar con 3 diapositivas que montaron así como sea, pues muy probablemente se van a equivocar donde no tienen que equivocarse, que es en el escenario. Es mejor equivocarse abajo que encima del Claro. escenario. Entonces, móntenlo, estructúrenlo, practíquenlo. Si lo pueden practicar en frente de 2, 3 personas y recibir el feedback de esas personas, fantástico. Y van a ver cómo les sale muchísimo mejor. Yo no sé si tengo tiempo para contar Sí, una anécdota, Tony. explica, y Yo, tanto. yo hago unos talleres, o los hacía realmente, unos talleres de cómo, que se llamaban Cómo vender contando historias. Ya incluso está hecho ese programa de cómo vender contando historias, está en un curso online que puede adquirir cualquiera en cualquier parte del mundo en la revolucionblanda.com. Pero yo hacía este programa donde yo les enseñaba el método que yo creí para contar historias. Entonces al principio yo les contaba y les explicaba todo el método y lo hacía a través de historias. Es más, yo empezaba eso contando una historia y al final les preguntaba quién quiere comprar tal cosa, no voy a decir qué es por si alguien hace el curso, y todos levantaban la mano y les pregunté cómo logré venderles y nos contaste una historia. Y la clave es que cuando cuentas una historia nadie se da cuenta de que tú le estás tratando de De vender, vender. simplemente en el cuento y te empiezan a escuchar como si estuvieras cotillándoles sobre algo. El caso es que yo les cuento todo, ellos quedan con el chip cambiado, convencidos, pero lo que ellos no saben es que yo los pongo a ellos a crear una historia utilizando el método y los paso al frente del escenario a que nos traten de vender algo con esa historia que ellos crearon. Pasan la primera vez, Anthony, y lo hace la mayoría, por no decir todo, lo hace fatal, lo hacen muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace algo y le sale mal la primera vez, lo normal es que hagamos ¿qué? Pues tiremos la toalla y digamos, yo no sirvo para esto, no lo voy a hacer más. Lo que ellos no saben es que yo los obligaba a volver a pasar después a todos, o sea, a contar la misma historia, pero con los ajustes que ellos le den después del feedback que todo el grupo le daba y que volvieran a pasar a contar la historia. Y la mejora, la mejora y se me va la palabra, la superioridad de esta segunda presentación es infinita frente a la primera. O sea, la gente quedaba sorprendido con ellos mismos. Tal vez si yo no los hubiera obligado a pararse otra vez, ellos nunca hubiesen contado otra vez esa historia porque esto salió fatal, qué vergüenza. Claro. Y después lo que no saben es que los hago pasar una tercera vez. Y la tercera vez el cambio ya es drástico, es impresionante lo que logran. Entonces aquí la práctica, la preparación y luego la práctica y atrevernos a equivocarnos y a pasar un poco de vergüenza y hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, va generando al maestro y va haciendo que lo hagamos de una forma brutal. Entonces ese sería mi consejo: preparen, practiquen y vuelvan a practicar y vuelvan a practicar. Sí. Y vean que ya cuando pasen al escenario les va a salir de una manera muchísimo más natural. Genial, genial. La verdad es que es un lujo tenerte, Alejandro, escucharte todo lo que estás explicando, que evidentemente ya te he escuchado muchísimas veces, pero que hoy lo puedas compartir aquí en mi podcast, pues bueno, es un regalazo que me haces, ¿no? Para ir acabando, porque ya te digo que tú y yo nos estaríamos 2 días seguidos y no miraríamos el reloj. ¿Dónde podemos encontrarte? A las personas que te están escuchando, oye, quiero saber más de Alejandro, quiero contactar con él, ¿alguna dirección, alguna cosa? Sí, bueno, yo soy muy activo en redes sociales, como tú sabes, sobre todo en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Estoy como @Alejandro Ambrad, AMBRAD. En casi todas soy @Alejandro Ambrad. Y pueden contactarme también a través de Mentes a la Carta, en mentesalacarta.com. Ahí está mi perfil. Ahí me pueden contactar directamente o a través tuyo, Antonio. Me pueden contactar también. Y pues yo con mucho gusto responderé a cualquier pregunta que tengan y los trataré de ayudar dentro de lo que esté a mi alcance, porque yo sí quiero que la gente sea más innovadora, quiero que la gente se atreva a hacer las cosas de forma diferente, que la gente se comunique mejor,
y que todos tengamos más oportunidades de desarrollar nuestra marca personal, darnos a conocer y ser más atractivos en un mundo donde cada vez la competencia es más asfixiante y nos cuesta más diferenciarnos. Así que para mí esa es la mejor recompensa. Claro. A mí nunca me han dado un premio de nada. Yo veo que el premio de nada, pero a mí no me interesa ningún premio. Es más, si alcanzo te cuento otra historia que me contó un primo y que Marcos Cartagena me la corroboró. Él me decía, él es karateca, y él me decía, ¿tú sabías que en el karate en Japón no tienen los cinturones? O sea, tú sabes que aquí nosotros medimos el nivel de una persona en karate porque tiene cinturón blanco, amarillo, azul, negro, todo esto. Y, ¿cómo así? Me dice, no, es que eso fue un invento para el occidente, porque nosotros tenemos que estar constantemente recibiendo premios y midiéndonos para ver la evolución y no desmotivarnos. Los japoneses no necesitan de eso, ellos con ver la evolución y el impacto de lo que ellos hacen por sí mismos, ellos siguen adelante y siguen trabajando. Y yo creo que nos hace falta también ser de esa forma y trabajar por los resultados que nosotros vemos en nosotros mismos y que impactamos en los demás, y no por recibir cinturones, trofeos, medallas o premios, que también están muy bien. Claro. De todas maneras, Alejandro, créeme que yo sé que eres una persona trabajadora, además eres una persona joven, estás en un momento de la vida genial y te queda muchísimo por delante, y estoy convencido que es que aunque no los quieras, los premios te van a acabar llegando. O sea, que eso no te preocupes, que siguiendo con tu trayectoria no dudo que el reconocimiento ya lo irás teniendo, porque es el de cada día, ¿no? Las personas que te agradecen todo tu labor, pero los premios de una manera u otra seguro que llegarán, porque tienes una manera de vivir, de hacer y de comunicar que es seguro, ¿no? Pero es lo que tú dices, no hay que esperarlos los premios. Si llegan, pues bien, tienes un par de días de subidón de autoestima, no hay que esperarlos, pero sí ir trabajando como si los estuvieras esperando, ¿no? Para mejorar cada día. Yo dejaré en la descripción del programa, en la parte escrita del capítulo, dejaré evidentemente tus contactos para que los que nos están escuchando y quieran saber más de ti, pues ahí los dejo anotados, tus links. Y nada, pues yo lo que sí que tengo muchísimas ganas es que, no sé cuándo, o bien viajes tú de nuevo a España o yo me venga a Colombia y podamos charlar y cenar, comer, que es donde realmente ahí nos crecemos, y es un peligro porque salimos de ahí con 40 proyectos más que luego hay que hacerlos, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Alejandro, de verdad, de corazón, por ser como eres y por haber accedido a esta charla. A ti, Antonia, y hay varios proyectos para hacer unos eventos magníficos en España, así que ya te enterarás de eso próximamente, y también queremos hacer cosas aquí en Colombia para poder traerte a ti y a muchos de los conferencistas de la plataforma a Latinoamérica. Así que muchas gracias por esta invitación, y como siempre encantado de conversar contigo. Eres un fantástico entrevistador, te felicito y espero que esta no sea la última vez que me invites a tu podcast. Un abrazo para toda la gente que te escucha, y espero que te sigan escuchando porque eres un artista espectacular, de verdad. Gracias. Un abrazo enorme para ti. Gracias, Alejandro. Bueno, pues hoy hemos estado con Alejandro Ambrat. Qué lujo, no tiene pérdida cada una de las frases que ha comentado. Son de esos momentos que te hace sentir feliz de haber arrancado estos episodios de este podcast, que me da la oportunidad de charlar con personas que saben tanto y que te lo explican todo sin esconderse nada. Seguimos en más episodios de Actuando. Hasta luego.